Dentro de los viajes marinos hay diversas historias de naufragio y accidentes, pero hay una que nunca pudo ser esclarecida y quedó como un gran misterio. El Mari Celeste zarpó el día 7 de noviembre de 1872 del puerto de Nueva York rumbo a Génova. Lo encontraron a la deriva el 5 de diciembre sin nadie a bordo. Todos habían desaparecido. En Cosas Extrañas te contamos las teorías de lo que sucedió allí. El 7 de noviembre, con el capitán Benjamin Briggs al mando, con la tripulación que estaba compuesta de 7 hombres y también la esposa de Briggs y su hija de 2 años, el buque emprendió su viaje. El Mari Celeste transportaba 1.700 barriles de alcohol comercial. Originariamente, el barco fue llamado con el nombre de Amazon y por último se convirtió en el Mari Celeste. El 5 de diciembre de 1872, a las 15 horas, este barco fue avistado por el bergantín de Gracia a la deriva, a 650 kilómetros aproximadamente de la costa portuguesa. El capitán David Reed Morehouse decidió acercarse al misterioso barco. A medida que las distancias se acortaban, pudo leer el nombre del Mari Celeste en medio del balanceo. Se preocupó, ya que conocía a Briggs desde hacía tiempo y sabía que era un marino muy hábil. Al preguntar si necesitaban ayuda y no obtener respuesta, el capitán tomó sus binoculares y descubrió que el puente de mando estaba vacío. Parecía un buque fantasma. Ante este hecho, ordenó a su primer oficial Oliver que abordara el barco e investigara lo sucedido. El resultado de lo que encontró allí fue un buque desierto y ni un alma a bordo. Bombas de achique normales. El único bote salvavidas había desaparecido. Colgando de la popa había restos del aparejo para izarlo. Daba la impresión de haber sido cortado en una rápida huida. La última anotación en el cuaderno de bitácora data del 24 de noviembre, 11 días antes de su descubrimiento. Faltaban el sextante, el cronómetro y la corredera, medidores de la velocidad del buque. Los grandes toneles de agua potable sobre soportes de madera fueron desplazados, posiblemente por una gran ola que hubiera entrado a bordo. Respecto de la carga de los barriles de alcohol, 9 estaban vacíos y lo que quedaba estaba en mal estado. En la cocina, sobre el fogón todavía caliente, había una cacerola con un pollo recién cocido. La mesa estaba servida, 3 platos llenos y 3 tazas de té todavía tibias. Si hubiera habido un temporal o colisión, se hubieran caído. Los objetos personales del capitán Briggs estaban intactos. En el lugar reservado para la tripulación, todo estaba en su sitio. Los sacos, botas y pipa de los marinos se encontraban ordenados. La conclusión fue que, parecía evidente, que los 10 tripulantes del Mari Celeste abandonaron el barco poco antes de que lo avistaran, y muy rápidamente, como amenazados por algo muy grave. Sin embargo, y aunque encontraron agua en varias partes del navío, la embarcación se encontraba en buen estado y no parecía haber sufrido una tempestad. Tampoco mostraba indicios de incendio, explosión, motín o violencia. También se descubrió que la nave tenía roturas en su base inferior, pero luego se comprobó que fueron producidas por el mar y que no comprometían el equilibrio de la embarcación. Luego de esta escena, el capitán David hizo pasar a algunos hombres al barco abandonado, con la intención de tripularlo hasta Gibraltar, donde presentaría una demanda por indemnización por su recuperación. Cuando el barco arribó a puerto, el tribunal inició una investigación a cargo de Solly Flood. Se inspeccionó el barco en detalle, pero no se halló nada que pudiera aclarar la desaparición de todas las personas. El informe oficial de la comisión no logró aclarar el misterio del Mari Celeste. La falta de hechos reales solo ha estimulado la especulación sobre lo que podría haber sucedido. La embarcación del Gran Misterio y la desaparición del capitán y todos los tripulantes entró no solo en el huracán de una investigación tan larga como minuciosa, también fue víctima de las teorías más novelescas, audaces y disparatadas. La primera teoría decía que la tripulación consiguió apoderarse de la carga, 9 de los barriles de alcohol estaban vacíos, y que los marineros en plena borrachera asesinaron al capitán y a toda su familia, huyendo luego a bordo de otro barco. Otra teoría relataba que, habiendo 9 barriles vacíos o dañados, se produjo la acumulación de gases de alcohol, generando esto una pequeña explosión. Pensando que podía estallar todo el barco, el capitán, su familia y la tripulación pudieron haberse embarcado en el bote salvavidas con la intención de regresar a bordo del Mari Celeste si sus temores demostraban ser infundados. Pero la rotura del cabo para remolque y la deriva del barco les impidieron volver a bordo. Hay otra hipótesis creíble que expresaba que una tromba marina produjo la rápida acumulación de agua en la sentina, induciendo al capitán y a la tripulación a pensar que el barco se hundía. Entonces, habrían dispuesto el bote, confiando poder volver a bordo, pero se rompió el extremo del cabo y el oleaje se llevó el bergantín. También se sostuvo que todo se trataba de una estafa organizada entre Briggs y Morehouse para conseguir la indemnización por el salvamento del barco, que luego repartirían. Otros, como el capitán Millet en 1924, sostuvieron que el Mari Celeste salió de su ruta por los fuertes vientos, se dirigió a África, donde fue abordado por una banda de piratas. El capitán y la tripulación abandonaron el barco en el bote auxiliar, pero este fue seguido y hundido, mientras el Mari Celeste, empujado por una brisa, se alejó a la deriva.
Se dijo también que el buque estaba embrujado porque el cambio de nombre, según la tradición y la superstición marinera, jamás debe hacerse porque es un llamado a la fatalidad. Un creciente rumor aventuró que de pronto surgió de las aguas un pulpo gigante, el fabuloso y temible Kraken, que barrió la cubierta con sus tentáculos y devoró a todos los marineros, excepto a Capitán Briggs, su mujer y su hija, que corrieron la misma suerte un poco más tarde, cuando ya estaban servidos los 3 platos y las 3 tazas de té. Otra teoría decía que con el buen tiempo el capitán y sus oficiales se arrojaron al agua para bañarse y nadar, pero se levantó un viento brutal, una de las ráfagas inclinó el buque de costado, no pudieron subir y todos se ahogaron. Todas estas no dejan de ser teorías, algunas más dignas que otras, pero la realidad es que nunca se sabrá qué fue lo que ocurrió con el Mari Celeste. El juicio final, librado en Gibraltar y ante la ausencia de pruebas concretas, determinó 2 posibles causas del misterio. La primera es que la tripulación, ignorando que el alcohol que llevó al Mari Celeste era altamente venenoso, lo bebió en gran cantidad y la letal borrachera los hizo caer al mar. La segunda dice que un maremoto fisuró los toneles de ese alcohol y sus vapores intoxicaron y enloquecieron a la tripulación, que acabó en el mar. Finalmente, en el año 2002, la documentalista Anne McGregor comenzó a investigar. Usando varios métodos modernos, reconstruyó la deriva del barco fantasma y dedujo que el capitán tenía una brújula defectuosa y estaba irremediablemente fuera de rumbo. El Mari Celeste estaba a más de 140 kilómetros al oeste de donde debería haber estado. El capitán luego cambió de rumbo hacia la isla Santa María en los Azores y probablemente buscaba refugio del clima que se encontró. Hasta aquí todo bien, pero esto no haría que un capitán abandone el barco. Sin embargo, McGregor también se enteró de que el barco se había reacondicionado hacía poco tiempo y que el polvo de carbón y los desechos de la obra probablemente habían obstruido las bombas que extraen el agua. Y si las bombas no funcionan, no hay forma de bombear el agua que podría llegar a la sentina del barco, por lo que Capitán Briggs podría haber decidido que, con el barco fuera de rumbo y probablemente cerca de algún tipo de terreno, la tripulación debería reducir riesgos y simplemente intentar salvarse abandonando el barco y dirigiéndose hacia la tierra. Quizás porque es la última de las teorías basadas en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, podría ser la más cercana a la realidad. McGregor imaginó el siguiente escenario. El Mari Celeste se vio alcanzado por una tormenta en medio del Atlántico. El agua ingresó al navío y si bien la cantidad en principio no era importante, Briggs se topó con la desagradable sorpresa de que no podía extraerla, porque las bombas estaban estropeadas. Creyendo que se encontraba relativamente cerca de tierra y temiendo que la situación empeorara, decidió que todos se pasaran al bote salvavidas para dirigirse a la costa, cosa que jamás lograron. Así que después de 150 años, el misterio de la desaparición de aquella tripulación aún sigue en suspenso. La desaparición del Mari Celeste supera todos los límites del entendimiento. Lo que ocurrió fue todo un misterio. ¿Qué pasó con las 10 personas que habían navegado a bordo del Mari Celeste? Evidentemente, seguirá siendo un enigma.